Tras perder a su hijo en un accidente, un millonario solitario se aferra al duelo y a la soledad como única rutina. Pero todo cambia cuando una niña desconocida le dice: «Puedes ser mi papá si quieres». Ese momento desata una batalla emocional y judicial donde se entrelazan el amor, la codicia y secretos del pasado. Al final, descubrirá que reconstruir una familia puede ser el mayor legado que alguien puede dejar. La llovizna de mayo caía sobre Madrid como un velo grisáceo que cubría la ciudad entera. Roberto Mendoza observaba las gotas deslizarse por la ventana de su despacho en la 22ª planta de un edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana. Sus dedos tamborileaban en el reposabrazos de la silla de ruedas, un movimiento automático que ya ni siquiera percibía. Allá abajo, la vida seguía su ritmo frenético. Coches, personas, negocios, sueños, tragedias. Todo continuaba, indiferente al peso que él cargaba en el pecho. Hacía 2 años, 3 meses y 15 días desde el accidente. Roberto sabía exactamente cuántos días habían pasado porque cada mañana, al despertar, era como si una voz en su cabeza marcara un número más en aquella cuenta cruel. 2 años, 3 meses y 15 días desde que una colisión en la M30 transformó su vida en algo que apenas reconocía. Su hijo, Lucas, tenía solo 17 años, era inteligente, divertido, un apasionado de la música y el fútbol. Acababa de aprobar la selectividad para ingeniería. Tenía toda la vida por delante. Y entonces, en cuestión de segundos, todo se apagó. Roberto también estaba en el coche aquel día. Él conducía. El recuerdo del Vincentu impacto todavía visitaba sus sueños, o mejor dicho, sus pesadillas. El sonido del metal retorciéndose, el olor a humo, los gritos, el silencio posterior. Cuando despertó en el hospital, días más tarde, descubrió que su hijo no había sobrevivido y que sus piernas nunca más funcionarían de la misma manera. La silla de ruedas se convirtió en parte de él, una extensión física de una parálisis que era mucho más emocional que física. Durante los primeros meses, Roberto apenas salió de la cama. Su esposa, Mariana, lo intentó de todas las formas posibles. Ella también estaba devastada, pero intentaba mantener alguna estructura, alguna normalidad. Pero el dolor era demasiado grande, demasiado pesado. 6 meses después del accidente, le pidió la separación. No porque no lo amara, dijo entre lágrimas, sino porque no podía seguir viviendo en aquella casa llena de fantasmas, en aquel matrimonio que se había transformado en un velatorio permanente. Roberto no tuvo fuerzas para luchar. Firmó los papeles, dividieron los bienes y ella se mudó al apartamento de su hermana en Chamberí. Todavía hablaban de vez en cuando, encuentros breves y dolorosos donde intentaban fingir que estaban bien, pero ambos sabían que la herida nunca cerraría por completo. Solo en la mansión de La Moraleja, Roberto se entregó al trabajo. La empresa que había construido a lo largo de 3 décadas seguía funcionando, ahora casi en piloto automático. Tenía socios competentes, directores eficientes, y su presencia era más simbólica que necesaria. Pero trabajar era lo único que hacía que el tiempo pasara. Era lo único que impedía que su mente se sumergiera por completo en el abismo. Desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, estaba en reuniones analizando informes, cerrando contratos. La fortuna que había acumulado a lo largo de los años, que antes era motivo de orgullo, ahora eran solo números en una cuenta bancaria. Podía comprar cualquier cosa, viajar a cualquier lugar, pero nada de eso tenía el menor sentido. Había, sin embargo, un ritual que Roberto mantenía con una rigidez casi religiosa. Todos los viernes por la tarde, salía del despacho, entraba en la furgoneta adaptada que conducía su chofer, don Reinaldo, e iba hasta el cementerio de San Isidro. Era un lugar bonito, si es que se puede llamar bonito a un cementerio. Árboles frondosos, paseos bien cuidados, un silencio que contrastaba con el ruido incesante de la ciudad. Allí, en el panteón familiar, estaba Lucas. Roberto pasaba horas allí, a veces en silencio, a veces hablando en voz baja, contándole sobre la semana, sobre cosas banales del trabajo, sobre cuánto lo echaba de menos.
Aquel viernes de mayo, la lluvia había cesado, pero el cielo seguía encapotado. Roberto llegó al cementerio sobre las 3 de la tarde. Don Reinaldo lo ayudó a salir de la furgoneta y él siguió solo por el camino de piedras hasta la tumba. Llevaba un ramo de crisantemos blancos, las flores favoritas de Lucas. Al llegar, arregló las flores en el jarrón de bronce, limpió algunas hojas secas que habían caído sobre la lápida y se sentó allí en silencio. El tiempo siempre parecía diferente en aquel lugar. Los minutos se extendían como horas, y Roberto se permitía sentir todo lo que reprimía durante la semana. La añoranza, la culpa, la rabia, el vacío. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas vinieran, algo que rara vez hacía en cualquier otro lugar. Fue entonces cuando oyó voces infantiles. Roberto abrió los ojos y vio, a pocos metros de distancia, un grupo de niños caminando en fila, acompañados por 2 mujeres adultas. Llevaban uniformes sencillos, todos del mismo color, y parecían estar en algún tipo de excursión educativa. Una de las mujeres, una señora de cabellos canosos y expresión severa, hablaba en voz baja sobre el respeto y el silencio en lugares como aquel. Los niños, algunos muy pequeños, otros un poco mayores, seguían obedientes, pero con esa curiosidad natural de la infancia. Roberto sintió una opresión en el pecho. Ver a niños siempre dolía. Lucas nunca llegó a tener hijos. Nunca tuvo la oportunidad de crecer, de vivir todas aquellas fases que esos niños todavía tendrían por delante. Desvió la mirada, intentando volver a su intimidad con la tumba de su hijo, pero algo lo detuvo. Una de las niñas se había separado del grupo. Era una niña pequeña, debía de tener unos 7 años, con el pelo castaño recogido en 2 trenzas y ojos grandes y curiosos. Había visto a Roberto, y en lugar de continuar con los demás, comenzó a caminar en su dirección. Roberto se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. La niña se detuvo a pocos pasos de distancia, observándolo con una intensidad que parecía desproporcionada para alguien tan joven. «¿Por qué llora, señor?», preguntó con una voz suave y directa. Roberto se secó rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano, un reflejo de intentar parecer más fuerte de lo que se sentía. «Estoy visitando a alguien muy importante», respondió, con la voz todavía entrecortada. La niña miró la lápida y luego de vuelta a él. «Es su hijo», afirmó. No preguntó. Roberto asintió, incapaz de hablar en ese momento. La niña se quedó en silencio por unos instantes, como si estuviera pensando, y entonces dijo algo que él jamás esperaría oír. «Yo no tengo papá ni mamá, se fueron. Pero si usted quiere, puede ser mi papá». El mundo se detuvo. Roberto sintió como si todo el aire se le hubiera escapado de los pulmones. Aquellas palabras, dichas con una inocencia tan pura, tan libre de cualquier cálculo o malicia, tocaron algo profundo dentro de él. Antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera procesarlo, extendió los brazos y la niña, sin dudar, se acercó a él. Roberto la abrazó y ella lo abrazó de vuelta, con esa fuerza desproporcionada que tienen los niños, como si quisiera consolar a aquel hombre extraño que lloraba ante una tumba. Por un momento, todo fue silencio y calor. Roberto sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. No era felicidad, no exactamente, pero era algo parecido a la esperanza. Un soplo de vida en medio de tanto vacío. El momento fue brutalmente interrumpido por una voz alta e irritada. «Sofía, ¿qué estás haciendo?», gritó la mujer de cabellos canosos, corriendo hacia ellos. «Sal de ahí inmediatamente». La niña se apartó del abrazo, asustada por el tono de la cuidadora. Roberto levantó la mano, intentando calmar la situación. «No ha sido nada, solo ha venido a hablar conmigo», dijo con la voz aún temblorosa. La mujer, que Roberto descubriría más tarde que se llamaba Vera, lo miró con una mezcla de desconfianza y rabia. «No permitimos que extraños se acerquen a nuestros niños», dijo, seca. La niña comenzó a protestar. «No ha hecho nada malo, doña Vera, solo estaba triste». Vera ignoró la defensa de la niña y la agarró del brazo, llevándosela de vuelta al grupo. Antes de alejarse por completo,
La niña miró hacia atrás y le hizo un pequeño saludo con la mano a Roberto. Él le devolvió el saludo, todavía aturdido por lo que acababa de suceder. Los niños y las cuidadoras desaparecieron entre los paseos del cementerio y Roberto se quedó solo de nuevo. Pero algo había cambiado. Aquel breve encuentro, aquella oferta ingenua y desarmante, había plantado algo dentro de él. Una semilla pequeña, casi imperceptible, pero que comenzaba a germinar. Se quedó allí unos minutos más, hablando en voz baja con Lucas. Le habló de la niña, de lo que le había dicho, de cómo aquello lo había conmovido. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Roberto sonrió. Una sonrisa triste, cargada de añoranza, pero una sonrisa verdadera. Cuando volvió a la furgoneta, don Reinaldo notó algo diferente. «¿Está usted bien, don Roberto?», preguntó preocupado. «Estoy bien, Reinaldo», respondió Roberto. «Estoy bien». Y entonces, antes de que pudieran salir del cementerio, le pidió a Reinaldo que esperara un momento. Usando el móvil, Roberto hizo una búsqueda rápida. Orfanato, zona sur, Madrid. Aparecieron varios resultados. No sabía exactamente cuál era el lugar de donde venían aquellos niños, pero algo dentro de él, una fuerza que no sabía de dónde venía, le decía que tenía que descubrirlo. En los días siguientes, Roberto no pudo quitarse a aquella niña de la cabeza. Intentó volver a la rutina, a las reuniones, a los informes, pero su mente estaba en otro lugar. Se sorprendía pensando en aquel abrazo, en aquella vocecita diciendo que él podría ser su padre. Y cada vez que pensaba en ello, sentía una punzada en el pecho. Era dolor, pero también era otra cosa. Era una llamada. El lunes siguiente, Roberto le pidió a su secretaria, Clara, que investigara discretamente los orfanatos de la región. No le dio muchos detalles, solo le dijo que estaba interesado en hacer una donación. Clara, que trabajaba con él desde hacía 15 años y conocía su historia, se sorprendió, pero no cuestionó. Volvió, al final del día, con una lista de 5 instituciones. Roberto pidió las direcciones de todas. El miércoles decidió actuar. Le pidió a Reinaldo que lo llevara a la primera dirección de la lista, un orfanato en Retiro. Cuando llegaron, Roberto observó el edificio desde fuera. Era antiguo pero bien conservado, con una fachada amarilla y una placa sencilla en la entrada. Pero algo le decía que no era allí. Siguieron al segundo, luego al tercero. En el cuarto orfanato, ubicado en Salamanca, Roberto sintió que había encontrado el lugar correcto. Era una construcción grande, de 2 plantas, con un jardín delantero y rejas altas. Había niños jugando en el patio, y reconoció el uniforme que llevaban. Era igual al que vestía la niña del cementerio. Roberto respiró hondo, se ajustó la corbata y le pidió a Reinaldo que lo ayudara a bajar de la furgoneta. Se acercó a la puerta y tocó el timbre. Una empleada vino a atenderlo. Una mujer joven de mirada amable, con un delantal azul y una tarjeta de identificación que decía Amanda. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, inclinándose un poco para quedar a la altura de sus ojos. «Me gustaría hablar con la directora del orfanato», dijo Roberto intentando mantener la voz firme. «Estoy interesado en hacer una donación». Amanda pareció sorprendida, pero asintió con una sonrisa genuina. «Un momento, por favor». Desapareció por unos minutos y Roberto aprovechó para observar el lugar. El jardín delantero tenía algunas flores, pero el césped estaba irregular y había juguetes rotos apoyados en un rincón. La pintura de la fachada estaba desconchada y las ventanas, aunque limpias, tenían rejas antiguas y oxidadas. Era un lugar que claramente necesitaba más recursos. Amanda volvió con una sonrisa aún más amplia. «La directora Marcia lo recibirá. Entre, por favor». Roberto fue conducido por un pasillo estrecho hasta un despacho en la primera planta. El despacho era funcional, pero tenía un aire de querer impresionar. Había diplomas en la pared, fotos de eventos benéficos y una mesa de madera oscura. Detrás de la mesa, sentada en una silla de cuero, estaba Marcia Torres. Tenía alrededor de 50 años, el pelo teñido de rubio, maquillaje impecable y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Señor Mendoza», dijo, levantándose y extendiendo la mano. «Es un honor recibirlo. He oído hablar mucho de usted y de su empresa.
Roberto le estrechó la mano, sorprendido de que ella supiera quién era. Le indicó una silla, pero él ya estaba sentado en la silla de ruedas, así que ella simplemente volvió a su sitio. ¿Y qué trae a un empresario tan importante a nuestro humilde orfanato?, preguntó, con un tono de cordialidad forzada. Roberto decidió ser directo. He venido porque me gustaría ayudar. Estuve en el cementerio de San Isidro la semana pasada y vi a un grupo de niños de aquí. Me conmovió su situación y pensé en hacer una contribución. Marcia sonrió, pero había algo calculador en esa sonrisa. «¡Qué gesto tan generoso, señor Mendoza! Siempre necesitamos donaciones. Mantengo esta casa con mucho sacrificio y cualquier ayuda es bienvenida». Cogió una carpeta sobre la mesa. «Puedo prepararle un recibo oficial y, por supuesto, su nombre será mencionado en nuestros eventos de agradecimiento». Roberto dudó. «No es solo eso», dijo. «Me gustaría también, si es posible, visitar a los niños, conocerlos, pasar algún tiempo con ellos». La sonrisa de Marcia vaciló por una fracción de segundo. «¿Visitar?», repitió, como si estuviera procesando la idea. «Bueno, eso es un poco inusual. Tenemos reglas muy estrictas sobre la interacción de extraños con nuestros niños. Debe entenderlo». «Entiendo perfectamente», dijo Roberto manteniendo la calma. «Pero no soy un extraño cualquiera. Estoy dispuesto a hacer una donación sustancial y a cambio solo me gustaría poder visitar de vez en cuando, siempre bajo supervisión, por supuesto». Marcia se quedó en silencio por un momento, sopesando claramente las opciones. «¿Y cuánto exactamente está pensando en donar?», preguntó, con la voz ahora más interesada. Roberto mencionó una cantidad. No era una fortuna para él, pero era suficiente para llamar la atención de cualquier institución. Los ojos de Marcia brillaron. «Bueno», dijo, «quizás podamos hacer una excepción. Una visita supervisada, nada muy largo, y siempre que se programe con antelación». «Perfecto», asintió Roberto. «Y me gustaría visitar hoy mismo, si es posible». Marcia pareció sorprendida, pero asintió. «Claro. Le pediré a alguien que lo acompañe a la sala de juegos. Los niños deben de estar terminando la clase ahora». Roberto fue llevado por Amanda hasta una sala grande en la segunda planta. La sala de juegos era espaciosa, pero tenía un aire de abandono. Había juguetes esparcidos por el suelo, algunos rotos, otros sin pilas. Había estanterías con libros, pero muchos eran viejos y con páginas rasgadas. Las paredes tenían dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva, algunos ya amarillentos por el tiempo. Varios niños corrían y jugaban, sus voces resonando por el espacio. Había niños jugando al fútbol con una pelota desinflada, niñas jugando con muñecas sin brazos, y un grupo sentado en el suelo montando un puzzle con piezas faltantes. Y entonces la vio. La niña del cementerio estaba sentada en un rincón cerca de la ventana, dibujando algo en un cuaderno viejo. La luz del sol de la tarde entraba por la ventana e iluminaba su pelo castaño. Cuando levantó los ojos y lo vio, todo su rostro se iluminó con una sonrisa que parecía capaz de iluminar la sala entera. «Tú», dijo soltando el lápiz y el cuaderno y levantándose de un salto. «Has venido». Corrió hacia él con pasos rápidos y se detuvo justo delante de la silla de ruedas, sus ojos grandes y brillantes fijos en los de él. Roberto sintió un nudo en la garganta, una emoción tan fuerte que casi lo ahogó. «Sí, he venido», logró decir, con la voz más ronca de lo que pretendía. Miró a su alrededor, notando que algunos otros niños habían dejado de jugar para observarlo con curiosidad. «¿Cómo te llamas?», preguntó, volviendo su atención a la niña. «Sofía», respondió sonriendo. «Sofía María Silva. ¿Y tú?» «Roberto. Roberto Mendoza. Encantado de conocerte de verdad, Sofía». «Sofía, ¿te acuerdas del señor Roberto?», intervino suavemente Amanda, quedándose cerca para supervisar la interacción. «Ha venido a hacer una visita. Sé educada, ¿vale?». Sofía asintió, pero sus ojos nunca dejaron el rostro de Roberto. «¿Has venido a verme a mí?», preguntó con una mezcla de esperanza y timidez. «He venido»,
confirmó Roberto sintiendo que algo se movía dentro de su pecho. No he olvidado lo que me dijiste, y pensé que quizás podríamos hablar un poco más. Sofía sonrió aún más y entonces, con la naturalidad propia de los niños, comenzó a contarle sobre su vida en el orfanato. Habló de las clases que tenía por la mañana con la profesora Elena, que era maja, pero a veces muy seria. Le contó sobre su cama en el dormitorio, que compartía con otras 5 niñas, y cómo a veces se quedaban despiertas hablando hasta tarde. Habló de la comida, que no era muy buena, pero que ella siempre se comía todo porque había aprendido a no desperdiciar, y habló de sus dibujos, su pasión. Le encantaba dibujar. Flores, dijo, porque las flores eran bonitas y olían bien y hacían feliz a la gente. Roberto la escuchó con total atención, fascinado por la forma en que se expresaba. Sofía era articulada, inteligente, y tenía una forma de hablar que parecía mucho más madura de lo que sus 7 años sugerían. Había una sabiduría en sus ojos, una comprensión del mundo que solo proviene de quien ya ha pasado por cosas difíciles, y Roberto lo reconocía porque él mismo llevaba esa mirada. ¿Puedo ver tus dibujos?, preguntó Roberto. Sofía corrió de vuelta al rincón donde estaba, cogió el cuaderno y regresó. Abrió las páginas y comenzó a mostrar. Había dibujos de flores, de árboles, de casas con jardines, de familias sonrientes. Y había un dibujo en particular que llamó la atención de Roberto. Era de una niña pequeña de la mano de un hombre alto. Los dos estaban sonriendo, y sobre ellos había un sol grande y amarillo. ¿Esta eres tú?, preguntó Roberto, señalando a la niña en el dibujo. Sofía asintió. «Y este de aquí», señaló al hombre, «es el papá que voy a tener algún día». Roberto sintió que le ardían los ojos. Miró a Sofía y vio en ella algo que no veía en sí mismo desde hacía mucho tiempo: esperanza. A pesar de todo lo que había pasado, de haber perdido a sus padres, de vivir en un orfanato, ella todavía tenía esperanza. Todavía creía que algún día tendría una familia. «Es un dibujo muy bonito, Sofía», dijo Roberto con la voz temblorosa. «Tu papá tendrá mucha suerte de tenerte». Sofía lo miró durante un largo momento y luego dijo, con una seriedad que contrastaba con su edad: «Puedes ser tú si quieres, me has caído bien, eres bueno». Roberto no supo qué decir. Solo extendió la mano y Sofía la tomó. Se quedaron así por unos minutos, en silencio, mientras Amanda observaba con una suave sonrisa en el rostro. Cuando la visita terminó, media hora después, Roberto se despidió prometiendo volver. Sofía le hizo prometer de verdad, extendiendo el dedo meñique para hacer ese gesto infantil de promesa. Roberto entrelazó su dedo meñique con el de ella y prometió: «Volveré, Sofía. Puedes estar segura». Y volvió. A la semana siguiente, Roberto apareció de nuevo. Esta vez trayendo una caja llena de lápices de colores nuevos, cuadernos de dibujo y libros infantiles. No los trajo solo para Sofía, sino para todos los niños de la sala de juegos. Cuando entregó los regalos, los niños estallaron en gritos de alegría. Muchos de ellos nunca habían tenido lápices de colores nuevos. Siempre usaban los viejos y gastados que el orfanato proporcionaba. Roberto sintió una profunda satisfacción al ver aquellas caritas felices. En la tercera visita, trajo juegos de mesa. En la cuarta, trajo libros de cuentos y pasó una hora entera leyendo para un grupo de niños que se sentó a su alrededor completamente fascinados. En la quinta visita, trajo pinturas y caballetes y pasó la tarde enseñando a los niños a pintar. Poco a poco, los otros niños comenzaron a acercarse a él, a pedirle cuentos, a mostrarle dibujos, a querer jugar. Había un niño llamado Pedro que siempre quería jugar al ajedrez con él. Había una niña llamada Ana, a la que le gustaba contar chistes. Estaba el pequeño Gabriel, de solo 4 años, que siempre se le subía al regazo pidiendo mimos. Y Roberto, que antes vivía en un capullo de dolor y soledad, comenzaba a sentir que tenía un propósito de nuevo. Por primera vez desde el accidente, se despertaba por la mañana con ganas de salir de la cama, con algo que esperar. Los días de visita al orfanato se convirtieron en los días más importantes de la semana.
Planeaba con antelación lo que llevaría, lo que haría con los niños, cómo podría ayudar. Pero no todo eran flores. Marcia comenzó a observarlo con más atención. Roberto se dio cuenta de que siempre que él llegaba, ella estaba cerca, observando desde lejos. Y había algo en sus ojos, una desconfianza, quizás incluso miedo. Roberto no conseguía entender exactamente por qué. Él solo estaba intentando ayudar, solo intentando traer un poco de alegría a aquellos niños. Pero Marcia parecía verlo como una amenaza. Una tarde, después de una de sus visitas, Roberto le preguntó a Amanda sobre Sofía. Quería saber más sobre su historia, sobre cómo había llegado allí. Amanda dudó, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estaba escuchando, y luego le contó en voz baja. Sofía había llegado al orfanato hacía 3 años, junto con una hermana mayor. Sus padres habían fallecido en un accidente, y las niñas no tenían otros parientes. La hermana Isabela se había quedado allí por un tiempo, pero luego fue adoptada por una familia. Sofía se quedó esperando su turno, pero las adopciones eran raras, especialmente para niños más mayores. Roberto sintió que el corazón se le encogía. Sofía tenía una hermana de la que había sido separada. Pensó en Lucas, en lo terrible que habría sido si lo hubieran separado de su hijo. Y allí estaba Sofía, una niña de solo 7 años, teniendo que lidiar no solo con la pérdida de sus padres, sino también con la separación de su hermana. Volvió a casa esa noche pensando en todo aquello, y por primera vez en mucho tiempo, Roberto comenzó a pensar en el futuro, no solo en sobrevivir al día siguiente, sino en vivir de verdad, en hacer algo que importara, en crear algo nuevo a partir del dolor. La respuesta llegaría muy pronto, y lo cambiaría todo. Pero no todo eran flores. Marcia comenzó a observarlo con más atención, y Roberto se dio cuenta de que a ella no le gustaba la cercanía que él estaba creando con los niños. Había algo en sus ojos, una desconfianza, quizás incluso miedo, y Roberto no conseguía entender exactamente por qué. La respuesta llegaría muy pronto, y lo cambiaría todo. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. 3 meses habían pasado desde la primera visita de Roberto al orfanato. 3 meses que transformaron no solo su rutina, sino su forma de ver la vida. Todavía iba todos los viernes al cementerio a visitar a Lucas, pero ahora esas visitas tenían un tono diferente. Ya no era solo dolor y culpa, era también gratitud. Gratitud por haber tenido a ese hijo maravilloso, aunque fuera por tan poco tiempo. Y gratitud por haber encontrado a Sofía, esa niña que, sin saberlo, había abierto una puerta que él pensaba que estaba cerrada para siempre. Las visitas al orfanato se habían vuelto más frecuentes. De una vez por semana, pasó a 2, a veces 3. Roberto comenzó a ver aquello no como caridad, sino como parte esencial de su vida. Llevaba material escolar, juguetes, ropa nueva. Reformó la sala de juegos, instaló estanterías nuevas, compró una televisión grande, trajo cojines de colores y alfombras suaves. La sala, que antes parecía un almacén abandonado, ahora tenía vida, color, alegría. Los niños lo adoraban. Siempre que llegaba, era recibido con gritos animados y abrazos. El pequeño Gabriel siempre corría para ser el primero en saludarlo. Ana le contaba sus chistes nuevos. Pedro lo desafiaba a una partida de ajedrez. Y Sofía, su Sofía, siempre se quedaba cerca, como si temiera que él pudiera desaparecer si le quitaba los ojos de encima por mucho tiempo. Roberto también había comenzado a conocer mejor a las empleadas. Amanda, que había sido la primera en recibirlo, era dulce y dedicada, pero él se daba cuenta de que siempre estaba cansada, siempre sobrecargada. Estaba doña Vera, la cuidadora severa que había encontrado en el cementerio, y a la que nunca pareció gustarle mucho. Estaba también la profesora Elena, una mujer de mediana edad que daba clases a los niños en un espacio improvisado en la planta baja. Y estaba Marcia, la directora, de quien Roberto cada vez desconfiaba más. Marcia
Siempre fue educada con él. Siempre mantenía esa sonrisa profesional, pero Roberto sentía que algo andaba mal. Notaba pequeñas cosas. La forma en que siempre desviaba el tema cuando él preguntaba por las finanzas del orfanato. La manera en que se incomodaba cuando él pasaba mucho tiempo con los niños. Las miradas que intercambiaba con doña Vera cuando creía que nadie estaba viendo. Y estaba también el estado general del lugar. A pesar de las sustanciales donaciones que Roberto había hecho, el orfanato seguía con problemas básicos. La pintura todavía estaba desconchada. Había goteras en el techo del dormitorio femenino. La comida que los niños recibían era demasiado básica, casi insuficiente. Cierta mañana, Roberto estaba en su despacho cuando Clara entró con expresión preocupada. «Don Roberto, hay un periodista en la recepción. Quiere hablar con usted sobre el orfanato». Roberto frunció el ceño. «¿Un periodista? ¿Cómo se había enterado un periodista?» «Hazlo pasar, Clara». El periodista era un hombre joven. Debía de tener unos 30 años, con el pelo despeinado y un bloc de notas en la mano. Se presentó como Fernando Álvarez, del periódico El País. «Señor Mendoza, he empezado a oír rumores sobre su generosidad con un orfanato en Salamanca. Me gustaría hacer un reportaje sobre ello. Creo que es una historia inspiradora». Roberto dudó. «No hago esto para aparecer en los medios, Fernando. Lo hago porque creo que es lo correcto». Fernando asintió. «Lo entiendo perfectamente, pero historias como la suya pueden inspirar a otras personas a ayudar también. Y además, sería una buena publicidad. Para el orfanato, podrían recibir más donaciones». Roberto pensó por un momento. Había lógica en lo que decía el periodista. Si la historia se difundía, quizás más personas se interesarían en ayudar. El orfanato claramente necesitaba más recursos. «De acuerdo», asintió, «pero quiero aprobar el reportaje antes de que se publique». Fernando sonrió. «Claro, señor Mendoza. Programaré una visita al orfanato para tomar algunas fotos y hablar con los niños, si me lo permite». Se lo permitió. Y una semana después el reportaje fue publicado. Era una página entera, con fotos de Roberto con los niños, fotos de la sala, de juegos reformada, y una entrevista donde él hablaba sobre la importancia de ayudar a los más necesitados. El titular decía: «Empresario millonario encuentra un propósito tras una tragedia personal al ayudar a niños huérfanos». La repercusión fue inmediata. El teléfono de la empresa no paró de sonar. Otros periódicos querían entrevistas, programas de televisión querían invitarlo, y comenzaron a llegar donaciones para el orfanato de personas comunes que se habían conmovido con la historia. Roberto se sintió satisfecho. Su objetivo se había alcanzado. El orfanato estaba recibiendo más atención, más recursos. Pero la exposición también trajo consecuencias no deseadas. 2 días después de la publicación del reportaje, Roberto recibió la visita de su abogado, Octavio Figueroa. Octavio trabajaba para la familia Mendoza desde hacía más de 20 años. Era un hombre meticuloso, de traje siempre impecable y postura rígida. «Roberto, tenemos que hablar», dijo al entrar en el despacho sin siquiera esperar a que lo invitaran a sentarse. Roberto arqueó las cejas. «¿Sobre qué, Octavio?» «Sobre esta historia del orfanato. Está causando revuelo, y no del bueno». Roberto se inclinó en la silla. «Explícate». Octavio abrió su maletín y sacó unos papeles. «Tus primos Gustavo y Renata se han puesto en contacto conmigo. Están preocupados por ti». «¿Preocupados?», repitió Roberto, escéptico. «Nunca se han preocupado por mí antes». Octavio ignoró el comentario. «Creen que podrías estar siendo manipulado, que esa gente del orfanato podría estar aprovechándose de tu situación emocional. Y francamente, Roberto, estoy de acuerdo con ellos». Roberto sintió que la rabia le subía. ¿Mi situación emocional? ¿Y qué situación sería esa, Octavio? Has pasado por una tragedia, perdiste a tu hijo, a tu esposa. Eres vulnerable, y esa gente lo sabe. Vieron una oportunidad y te están utilizando. Roberto golpeó la mesa con la mano, haciendo que Octavio diera un pequeño salto.
No sabes de lo que estás hablando. Esos niños no me están utilizando. Fui yo quien decidió ayudarlos, por voluntad propia. Octavio suspiró, como si estuviera tratando con un niño terco. Roberto, tus primos están considerando solicitar una evaluación de tu capacidad mental. Creen que podrías no estar en condiciones de tomar decisiones financieras importantes. Roberto se quedó en silencio por un largo momento, procesando lo que acababa de oír. ¿Capacidad mental? Quieren declararme incapaz. Es una medida de protección, Roberto, por tu propio bien. Roberto soltó una risa amarga. ¿Protección? Lo que quieren es poner sus manos en mi fortuna. Siempre lo han querido, y ahora han visto una oportunidad. Octavio no lo negó. Se ajustó las gafas y dijo, con cautela, sea como sea, te aconsejo que bajes el ritmo con esas visitas al orfanato, al menos hasta que las cosas se calmen. Roberto miró directamente a los ojos del abogado. No voy a hacerlo, y si mis primos quieren declararme incapaz, que lo intenten. Van a perder. Octavio recogió sus papeles y se levantó. Espero que tengas razón, Roberto, porque si esto llega a los tribunales va a ser una batalla muy fea. Después de que Octavio se fuera, Roberto se quedó solo en el despacho, sintiendo el peso de la situación. Había esperado que ayudar al orfanato trajera complicaciones, pero no había imaginado que vendrían de sus propios familiares. Gustavo y Renata eran hijos del hermano menor del padre de Roberto, que había fallecido años atrás. Siempre habían tenido envidia de la fortuna que Roberto había construido. Siempre habían creído que merecían una parte mayor de la herencia familiar. Y ahora veían una oportunidad de conseguir lo que querían. Roberto respiró hondo y cogió el teléfono. Llamó a Clara y le pidió que programara una reunión con su contable y con otro abogado, alguien de fuera del círculo de Octavio. Necesitaba protegerse, pero también necesitaba proteger a los niños, porque ahora sabía que aquello se había convertido en una guerra, y no pretendía perderla. Mientras tanto, en el orfanato las cosas también comenzaban a ponerse tensas. El reportaje en el periódico había atraído no solo atención positiva. Los servicios sociales de la región habían recibido denuncias anónimas sobre un hombre que estaba pasando demasiado tiempo con niños huérfanos. Las denuncias insinuaban que había algo inapropiado en esa relación. Roberto fue llamado para prestar declaración. La reunión en servicios sociales fue embarazosa y dolorosa. 3 trabajadoras sociales lo recibieron en una sala pequeña y fría, con carteles sobre los derechos de los niños en las paredes. Le hicieron preguntas directas, algunas incluso ofensivas. ¿Por qué un hombre solo, sin historial de voluntariado, de repente se interesa tanto por niños huérfanos? ¿No estaría usando eso como una forma de aliviar su propia culpa por la muerte de su hijo? ¿Era consciente de cómo ese comportamiento podría ser interpretado? Roberto respondió a todas las preguntas con paciencia, explicando sus motivaciones, mostrando documentos de las donaciones, ofreciendo referencias. Dejó claro que todas sus visitas eran supervisadas, que nunca se quedaba a solas con ningún niño, que su único interés era ayudar. Al final, las trabajadoras sociales dijeron que investigarían, pero que por el momento podía continuar las visitas, siempre y cuando siguieran siendo supervisadas. Roberto salió de allí agotado y molesto. Alguien estaba intentando sabotear su trabajo, y tenía una fuerte sospecha de quién era. Esa misma noche Roberto tomó una decisión. Necesitaba saber exactamente qué estaba pasando en el orfanato. Las cuentas no cuadraban, había cosas demasiado extrañas. Llamó a un viejo conocido, Mario Andrade, un investigador privado que había utilizado algunas veces para asuntos corporativos. «Mario, necesito que investigues a alguien por mí», dijo Roberto. Mario, un hombre de voz grave y experiencia en casos difíciles, aceptó de inmediato. «Dame los detalles». Roberto le contó sobre Marcia, sobre sus sospechas, sobre el estado del orfanato a pesar de las donaciones. Mario lo anotó todo y prometió empezar a la mañana siguiente. «Descubriré qué está pasando ahí, Roberto. Puedes confiar en mí». Mientras la investigación comenzaba, Roberto continuó sus visitas al orfanato, pero ahora con los ojos más atentos. Lo observaba todo,
cada detalle, cada conversación, cada movimiento. Y comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Marcia siempre llevaba ropa cara, joyas vistosas, conducía un coche de alta gama. Para alguien que afirmaba vivir de un salario modesto administrando un orfanato, aquello no tenía sentido. Doña Vera también parecía vivir por encima de sus posibilidades, y había conversaciones susurradas que se detenían abruptamente cuando él se acercaba. Una tarde, mientras jugaba con los niños en el patio, Roberto oyó a Sofía llamarlo con urgencia. «Tío Roberto, ven a ver». Se acercó y vio que ella estaba señalando el edificio. Sofía había comenzado a llamarlo tío hacía unas semanas, y aunque él prefería que lo llamaran solo Roberto, no tuvo el valor de corregirla. «¿Qué pasa, Sofía?» «Hay un agujero en el techo de nuestra habitación», dijo. «Cuando llueve, el agua cae en mi cama». Roberto sintió que la rabia crecía. «Se lo enseñé a doña Marcia», continuó Sofía, «pero dijo que no hay dinero para arreglarlo». «¿No hay dinero?» Roberto había donado lo suficiente para reformar el orfanato entero 3 veces. «Voy a solucionar esto, Sofía, te lo prometo». Fue directamente a buscar a Marcia, que estaba en su despacho. «Marcia, necesito hablar». «Contigo», dijo entrando sin llamar. Ella levantó la vista de los papeles en la mesa, claramente irritada por la intromisión. «Señor Mendoza, estaba ocupada. Los niños están durmiendo en habitaciones con goteras. ¿Por qué no se ha arreglado eso todavía?» Marcia suspiró, como si estuviera explicando algo obvio a alguien muy lento. «Porque las reformas cuestan caro, señor Mendoza. Los recursos que usted dona se destinan a alimentación, educación, personal. No da para todo». «He donado más de 200.000 euros en los últimos 3 meses, Marcia. Eso debería ser más que suficiente para arreglar un techo». El rostro de Marcia se enrojeció. «Usted no tiene ni idea de lo difícil que es administrar un lugar como este. Hay costes que usted ni se imagina, y francamente no tengo que darle explicaciones de cada céntimo que gasto». Roberto la miró fijamente. «De hecho, sí que tiene, porque ese dinero fue donado para ayudar a los niños, no para financiar su estilo de vida». Marcia se levantó, furiosa. «¿Cómo se atreve? Dedico mi vida a estos niños. Usted apareció aquí hace unos meses queriendo jugar al buen samaritano y ahora cree que puede cuestionarme». Roberto mantuvo la calma. «Quiero ver los registros financieros del orfanato. Todos ellos. Eso es confidencial. Entonces le pediré a la fiscalía que investigue. Estoy seguro de que ellos también querrán verlos». Marcia se puso pálida. «¿Me está amenazando? Estoy exigiendo transparencia. Si no tiene nada que ocultar, no hay problema en mostrar los registros». Marcia respiró hondo, intentando recomponerse. «Lo pensaré. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer». Roberto salió del despacho sabiendo que acababa de declarar la guerra. Marcia no iba a entregar los registros voluntariamente, pero ya no los necesitaba. Mario estaba investigando, y Roberto estaba seguro de que pronto tendría las respuestas que buscaba. En los días siguientes, la tensión en el orfanato era palpable. Marcia apenas hablaba con Roberto, y doña Vera lo observaba con mirada hostil cada vez que aparecía. Pero las otras empleadas, especialmente Amanda y la profesora Elena, parecían aliviadas de que alguien finalmente estuviera cuestionando la administración. Una tarde, mientras Roberto leía un cuento a un grupo de niños, Amanda se acercó discretamente y susurró: «¿Puedo hablar con usted después, en privado?» «Es importante». Roberto asintió. Cuando terminó el cuento y los niños fueron a merendar, encontró a Amanda en un rincón aislado del patio. «¿Qué pasa, Amanda?» Amanda miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estaba escuchando. «Sé que está investigando a la directora Marcia, y quiero ayudar». Roberto se inclinó hacia adelante. «¿Qué sabes?» «Sé que desvía dinero. He visto documentos falsos, recibos adulterados, infla los importes de las compras y se embolsa la diferencia. Y doña Vera la ayuda. Llevan años haciéndolo». Roberto sintió una mezcla de rabia y validación. «¿Tienes pruebas?» Amanda dudó. «Tengo fotos de algunos documentos.
Las saqué con mi móvil cuando ella no estaba mirando, pero tengo miedo. Si se entera, perderé mi trabajo. Y necesito este trabajo. Roberto le puso la mano en el hombro. Amanda, no vas a perder nada. Yo te protegeré y me aseguraré de que Marcia pague por lo que ha hecho. Amanda respiró hondo y asintió. Está bien, le enviaré las fotos por correo electrónico esta noche. Esa noche, Roberto recibió las fotos e inmediatamente se las reenvió a Mario. Con esas pruebas, más lo que Mario ya había descubierto, tendrían material suficiente para exponer a Marcia. Pero Roberto sabía que necesitaba actuar con cuidado. Si Marcia descubría que estaba siendo investigada, podría destruir pruebas o incluso tomar represalias contra los niños. Mientras planeaba sus próximos pasos, Roberto recibió una llamada inesperada. Era de un número que no conocía. «Dígame», contestó. «Señor Mendoza». La voz al otro lado era femenina, joven, vacilante. «Me llamo Isabela Silva. Soy la hermana de Sofía». Roberto sintió que el corazón se le aceleraba. Isabela, la hermana que había sido separada de Sofía. «¿Cómo has conseguido mi número?» «Vi el reportaje en el periódico sobre usted ayudando al orfanato. Y reconocí a mi hermana en las fotos. Necesito hablar con usted». Roberto aceptó inmediatamente reunirse con ella. Quedaron para el día siguiente en una cafetería en 1911, el barrio de Malasaña. Roberto pasó toda la noche pensando en esa llamada. Isabela había vuelto, y eso lo cambiaría todo. Al día siguiente, Roberto llegó a la cafetería 15 minutos antes de la hora acordada. Pidió un café y se sentó cerca de la ventana, observando a la gente pasar por la acera. Cuando Isabela llegó, la reconoció de inmediato. Tenía 16 años, pero parecía mayor. Era alta, delgada, con los mismos ojos grandes que tenía Sofía. Llevaba vaqueros y una blusa sencilla, y cargaba una mochila a la espalda. «Señor Mendoza», dijo acercándose tímidamente. Roberto le hizo un gesto para que se sentara. «Puedes llamarme Roberto. ¿Quieres algo, un café, un zumo?» Isabela pidió un chocolate caliente y se quedó en silencio por unos momentos, claramente nerviosa. «Gracias por aceptar reunirse conmigo», dijo finalmente. «Claro. Dijiste que eres la hermana de Sofía. No sabía que tenía una hermana hasta hace unas semanas». Isabela asintió, con los ojos llorosos. «Nos separaron hace 3 años. Después de que nuestros padres fallecieran, fuimos al orfanato. Pero yo tenía 13 años y una familia me adoptó. No quisieron adoptar a Sofía también. Dijeron que una niña ya era suficiente». Roberto sintió una punzada de rabia. ¿Cómo podía alguien separar a 2 hermanas de esa manera? «¿Y por qué no te pusiste en contacto antes?» «Lo intenté, pero la familia que me adoptó no me dejaba. Son controladores. Quieren que olvide mi pasado, que finja que siempre he sido su hija. Pero nunca he olvidado a Sofía. Nunca». Roberto se inclinó hacia adelante. «¿Y ahora? ¿Por qué ahora?» Isabela respiró hondo. «Porque vi el reportaje en el periódico. Vi la foto de mi hermana sonriendo. Y me di cuenta de que está bien, de que tiene a alguien que la cuida, y quiero formar parte de eso. Quiero recuperar a mi hermana». Roberto entendió el dolor en esa voz. Él también había perdido a alguien a quien amaba. Sabía lo que era ese vacío. «Entiendo, Isabela, pero tienes que saber que la situación es complicada. No soy el padre de Sofía, solo la ayudo, al igual que ayudo a los otros niños. Pero podría adoptarla, ¿verdad? Vi en las noticias que es rico, que tiene recursos. Podría darle una familia». Roberto dudó. «Lo he pensado, pero no es tan simple. Y además, ahora que has aparecido, quizás tú seas la mejor persona para cuidarla. Sois hermanas». Isabela negó con la cabeza. «Tengo 16 años. No puedo tener su custodia, al menos no todavía. Pero si usted la adopta, yo podría visitarla, formar parte de su vida de nuevo». Roberto se quedó en silencio, procesando todo aquello. La situación se estaba volviendo cada vez más compleja. Tenía parientes intentando declararlo incapaz, un orfanato corrupto que exponer, a los servicios sociales investigando sus motivaciones, y ahora
una hermana que quería recuperar el vínculo con Sofía. Era demasiado, demasiado rápido. Pero cuando miró a Isabela, vio la misma esperanza que veía en los ojos de Sofía, y supo que no podía rendirse. Vamos a solucionar esto juntos, Isabela. Te prometo que haré todo lo posible para que tú y Sofía volváis a estar juntas. Isabela sonrió por primera vez, una sonrisa que iluminó todo su rostro. Gracias, señor Roberto. Muchas gracias. Mientras volvía a casa esa tarde, Roberto pensó en todo lo que había sucedido en los últimos meses. Su vida había cambiado por completo. Había encontrado un propósito, pero también había encontrado una batalla que estaba decidido a ganar, por Sofía, por Isabela, por todos esos niños que merecían una oportunidad de tener una vida mejor. Y sabía que esto era solo el comienzo. La lluvia volvió a caer sobre Madrid en una tarde gris de agosto. Roberto estaba en su despacho revisando los documentos que Mario había recopilado sobre Marcia cuando Clara entró corriendo, con el rostro pálido y preocupado. «Don Roberto, acabo de recibir una llamada del orfanato. Es Sofía. Está en el hospital». El mundo se detuvo. Roberto sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «¿Qué? ¿Qué ha pasado?» Clara respiró hondo, intentando mantener la calma. «Ha llamado Amanda. Dijo que Sofía tuvo fiebre alta esta noche. Empezó a vomitar y a desmayarse. Llamaron a una ambulancia y la llevaron al Hospital Ruber Internacional. Le están haciendo pruebas ahora». Roberto no esperó ni una palabra más. Cogió el teléfono y llamó a Reinaldo. «Ven a buscarme. Ahora. Vamos al Hospital Ruber Internacional». El trayecto hasta el hospital fue una tortura. El tráfico de Madrid parecía aún más caótico en esa tarde lluviosa. Roberto intentaba mantenerse en calma, pero su corazón latía desbocado, su mente creando los peores escenarios posibles. Sofía era una niña fuerte, pero también era pequeña y frágil, y él sabía que el orfanato no cuidaba adecuadamente de la salud de los niños. ¿Cuántas veces había visto a niños enfermos sin recibir tratamiento adecuado? ¿Cuántas veces Marcia había alegado falta de recursos para consultas médicas? Cuando finalmente llegaron al hospital, Roberto fue directo a recepción. Se identificó y pidió información sobre Sofía María Silva. La recepcionista comprobó el sistema e informó de que estaba en la unidad de pediatría, tercera planta. Roberto no perdió tiempo. Se dirigió a los ascensores, subió y cuando las puertas se abrieron, vio a Amanda sentada en una silla en el pasillo, con el rostro entre las manos. «Amanda», la llamó Roberto acercándose rápidamente. Ella levantó los ojos rojos de tanto llorar. «Señor Roberto, gracias a Dios que ha venido. ¿Cómo está? ¿Qué han dicho los médicos?» Amanda se secó las lágrimas. «Tiene una infección grave, neumonía. Los médicos han dicho que llevaba así días, pero nadie en el orfanato se dio cuenta. O si se dieron cuenta, no hicieron nada». Roberto sintió que la rabia crecía dentro de él como una ola. ¿Neumonía? ¿Cómo puede un niño tener neumonía y que nadie se dé cuenta? «Su habitación tiene ese agujero en el techo», dijo Amanda con la voz quebrada. Siempre que llovía, el agua goteaba en su cama. Dormía con las sábanas mojadas, con frío, y nadie hizo nada. Intenté hablar con Marcia varias veces, pero siempre decía que lo solucionaría y nunca lo hacía. Roberto cerró los ojos, intentando controlar la furia que sentía. «¿Puedo verla?» Amanda asintió. «Está durmiendo, pero el médico ha dicho que puede entrar». Roberto entró en la habitación y lo que vio le partió el corazón. Sofía estaba acostada en una cama de hospital que parecía demasiado grande para ella, conectada a tubos y monitores. Su rostro, normalmente animado y sonrosado, estaba pálido y sudoroso. Respiraba con dificultad. Cada inspiración parecía un esfuerzo. Roberto se acercó despacio, tomó su manita entre las suyas y se quedó allí, en silencio, solo observándola. ¿Cuánto tiempo pasó? No supo decirlo. Podrían haber sido minutos u horas. Pero entonces, Sofía abrió los ojos lentamente. Cuando vio a Roberto, una pequeña sonrisa se formó en sus labios. «Tío Roberto», susurró con la voz débil.
Estoy aquí, Sofía. Vas a ponerte bien, te lo prometo. Tengo frío, dijo. Roberto cogió una manta extra que estaba doblada en una silla y la cubrió con cuidado. ¿Mejor así? Sofía asintió, cerrando los ojos de nuevo. No te vayas, ¿eh? No me iré. Me quedaré aquí contigo el tiempo que sea necesario. Y se quedó. Cuando cayó la noche, Amanda tuvo que volver al orfanato, pero Roberto permaneció allí, al lado de la cama de Sofía. Llamó a Clara y canceló todos los compromisos de la semana. Nada más importaba aparte de esa niña. Los médicos venían cada pocas horas, comprobando las constantes vitales, ajustando los medicamentos. El diagnóstico era serio, pero con el tratamiento adecuado Sofía se recuperaría. Roberto dio gracias a Dios por haber llegado a tiempo, pero no podía dejar de pensar en lo que podría haber pasado si ella hubiera permanecido más tiempo en esa habitación fría y húmeda. A la mañana siguiente, mientras Sofía aún dormía, Roberto recibió la visita de Mario Andrade. El investigador llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión seria en el rostro. «Roberto, tenemos que hablar», dijo, manteniendo la voz baja para no despertar a Sofía. Salieron al pasillo y Mario abrió la carpeta. «Lo que he descubierto es peor de lo que imaginábamos», empezó. «Marcia Torres lleva desviando dinero del orfanato al menos 5 años. Crea proveedores fantasma, infla los importes de las compras. Se embolsa donaciones que deberían ir a los niños. Estimo que ha desviado más de 1 millón de euros a lo largo de estos años». Roberto sintió que se le revolvía el estómago. 1 millón de euros. Mientras los niños dormían en habitaciones con goteras y comían comida insuficiente. Mario continuó. «Y no es solo ella. Doña Vera, la cuidadora, también está involucrada. Recibe un porcentaje del desvío a cambio de mantener a los niños callados y no informar de las irregularidades. Y hay más». ¿Más? Roberto apenas podía creer que pudiera haber más. Las denuncias anónimas a servicios sociales. Fue Marcia quien las hizo. Le entró miedo cuando empezaste a hacer preguntas, cuando empezaste a involucrarte demasiado. Intentó alejarte, crear una imagen negativa de ti para que dejaras de visitar el orfanato. Roberto apretó los puños. «Esa mujer va a pagar por todo lo que ha hecho». Mario asintió. «Tengo pruebas suficientes para una denuncia formal ante la Fiscalía. Con el material que Amanda proporcionó y lo que yo he conseguido investigar, Marcia no tiene escapatoria». «Entonces presenta la denuncia. Hoy mismo». Mario guardó los papeles. «Lo haré. Pero, Roberto, tienes que estar preparado. Cuando esto salga a la luz será un escándalo. Los medios lo cubrirán, harán preguntas, querrán saber cómo te involucraste en todo esto. No me importa. Todo lo que me importa es garantizar que esos niños estén protegidos». Mario le apretó el hombro. «Eres un buen hombre, Roberto. Sofía tiene suerte de tenerte». Después de que Mario se fuera, Roberto volvió a la habitación. Sofía estaba despierta, mirando por la ventana. «Tío Roberto», llamó cuando lo vio entrar. «Estoy aquí, cariño». «He tenido un sueño», dijo. «Soñé que vivía en una casa grande, con un jardín lleno de flores. Y tú estabas allí. Y había otra persona también, una chica. Se parecía a ti». Roberto sintió una opresión en el pecho. Esa chica podría ser su hermana Isabela. «Ha aparecido Sofía, tu hermana. Quiere verte». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «¿Bela? ¿Mi hermana? ¿Se acuerda de mí?» «Claro que se acuerda. Y te quiere mucho. Cuando te mejores, la traeré para que te visite». Sofía sonrió, y por primera vez desde que había llegado al hospital, parecía realmente feliz. «Quiero verla mucho. ¿Hace tanto tiempo?» En los días siguientes, Sofía comenzó a mejorar. Los antibióticos hicieron efecto. La fiebre bajó, y volvió a sonreír y a hablar normalmente. Roberto permaneció allí todo el tiempo, saliendo solo para ducharse y cambiarse de ropa. Dormía en el sillón al lado de su cama. Se despertaba cuando ella se despertaba. Le contaba cuentos para ayudarla a dormir. Fue durante una de esas vigilias que Roberto recibió una llamada de Isabela.
¿Cómo está?, preguntó la adolescente con la voz preocupada. Mejorando. Los médicos dicen que podría recibir el alta en unos días. ¿Puedo ir a visitarla? Quiero verla mucho. Roberto dudó. Isabela, antes de que vengas, necesito contarte algo. Voy a iniciar un proceso para adoptar a Sofía, pero eso significa que nos enfrentaremos a resistencia, del orfanato, quizás incluso de las autoridades. Va a ser una batalla, y si quieres formar parte de esto, ser parte de su vida, tienes que estar preparada. Isabela no dudó ni un segundo. Estoy preparada. Haré lo que sea necesario por mi hermana. Entonces ven a verla. Isabela llegó al hospital esa misma tarde. Cuando entró en la habitación y vio a Sofía, las dos hermanas se quedaron en silencio por un largo momento, solo mirándose. Y entonces, como si una presa se hubiera roto, Isabela corrió hacia la cama y abrazó a Sofía con fuerza, ambas llorando. «Sofía, mi Sofía», repetía Isabela, besando la frente de su hermana menor. «Bela, has vuelto. Realmente has vuelto», decía Sofía entre sollozos. Roberto observó ese reencuentro con lágrimas en los ojos. Allí estaba la prueba de que el amor verdadero, el amor entre hermanas, no podía ser borrado por el tiempo o la distancia, y se juró a sí mismo que haría todo lo que estuviera a su alcance para mantener a esas dos juntas. Pero la realidad no tardó en llamar a la puerta. 2 días después, mientras Sofía todavía estaba en el hospital, Roberto recibió una citación judicial. Sus primos, Gustavo y Renata, habían presentado efectivamente una solicitud de incapacitación. Alegaban que Roberto no estaba en plenas facultades mentales, que estaba siendo manipulado y que necesitaba un tutor para administrar sus bienes. La vista estaba fijada para dentro de 2 semanas. Roberto llevó la citación a su nuevo abogado, el doctor Pablo Enrique Suárez, uno de los mejores abogados de familia de Madrid. Pablo leyó el documento con atención y suspiró. «Están jugando sucio, Roberto. Alegan que has tenido un comportamiento errático desde la muerte de tu hijo, que estás donando cantidades excesivas, que te estás involucrando de forma inapropiada con niños. Van a intentar pintar un cuadro de inestabilidad mental. ¿Y qué podemos hacer?» Pablo se inclinó hacia adelante. «Vamos a contraatacar. Vamos a demostrar que estás perfectamente cuerdo, que tus donaciones son conscientes y bien intencionadas, que tu relación con los niños es apropiada y supervisada. Necesitaré testigos, informes médicos, todo lo que pueda probar tu cordura». Roberto asintió. «Tendrás todo lo que necesites». Pero había más. Esa misma semana, la denuncia de Mario contra Marcia fue admitida, a trámite por la Fiscalía. Se llevó a cabo una operación en el orfanato, se incautaron documentos y Marcia fue apartada de la dirección. La noticia corrió como la pólvora por la ciudad. Los periódicos publicaban titulares sobre el escándalo de corrupción en el orfanato. Y el nombre de Roberto estaba en todos ellos, no como villano, sino como el hombre que había expuesto la corrupción. La repercusión fue enorme. Programas de televisión querían entrevistarlo. Otros orfanatos se pusieron en contacto pidiendo ayuda. El teléfono no paraba de sonar. Pero Roberto rechazó todas las entrevistas. No quería fama. No quería ser tratado como un héroe. Solo quería a Sofía segura y bien cuidada. Sofía recibió el alta del hospital una semana después de haber sido ingresada. Pero no podía volver al orfanato, no con todo el lío que estaba ocurriendo allí. Roberto, usando su influencia y recursos, consiguió una autorización temporal para que Sofía se quedara en un centro de acogida particular, un lugar pequeño y bien cuidado, mientras la situación se resolvía, y la visitaba todos los días, junto con Isabela. La vista de incapacitación llegó más rápido de lo que a Roberto le hubiera gustado. Entró en el juzgado con Pablo a su lado, vistiendo un traje discreto, la silla de ruedas impecablemente limpia. Al otro lado de la sala estaban Gustavo y Renata, acompañados de Octavio Figueroa y una abogada especializada en incapacitaciones.
Miraron a Roberto con esa mezcla de falsa pena y codicia mal disimulada. El juez, el doctor Marcelo Augusto López, era un hombre de mediana edad, con el pelo canoso y expresión severa. Comenzó la vista leyendo la solicitud de incapacitación. Los primos alegaban que Roberto había sufrido un trauma significativo, que su juicio estaba comprometido, que estaba tomando decisiones financieras irracionales. Pablo presentó la defensa. Trajo informes de 2 psiquiatras de renombre que habían evaluado a Roberto y concluido que estaba en perfecta salud mental. Trajo documentos financieros que mostraban que las donaciones, aunque generosas, no comprometían el patrimonio de Roberto. Trajo testigos que hablaron sobre su carácter, su dedicación, su lucidez. Amanda fue una de las testigos. Subió al estrado y, con voz firme, contó cómo Roberto había transformado la vida de los niños en el orfanato, cómo era cuidadoso, respetuoso, siempre supervisado. Contó sobre la corrupción de Marcia y cómo Roberto había sido valiente al exponerla. Isabela también testificó. Con solo 16 años, habló con una madurez impresionante sobre el amor que Roberto demostraba por su hermana, sobre cómo los había reunido de nuevo, sobre cómo era un hombre bueno que merecía ser respetado, no incapacitado. Los primos, por su parte, intentaron pintar a Roberto como un hombre inestable, obsesionado con los niños porque no podía superar la muerte de su propio hijo. Trajeron las denuncias de servicios sociales, que ya habían sido archivadas, pero que aún arrojaban una sombra de duda. El juicio duró todo el día. Cuando finalmente terminó, el juez dijo que estudiaría el caso y daría su decisión en una semana. Roberto salió del juzgado agotado, pero relativamente optimista. Pablo había hecho un excelente trabajo y los testigos habían sido convincentes, pero la espera sería una tortura. Esa noche, Roberto fue a visitar a Sofía al centro de acogida. Estaba en el jardín dibujando en su cuaderno, con Isabela sentada a su lado. Cuando vieron a Roberto, ambas sonrieron. «Tío Roberto», llamó Sofía, corriendo a abrazarlo. «¿Cómo estás, cariño?», preguntó él, besando la parte superior de su cabeza. «Mejor. Bela me ha contado historias de cuando éramos pequeñas, sobre nuestros padres». Roberto miró a Isabela, que sonrió con tristeza. «Pensé que era importante que lo recordara», dijo ella. «Fue importante», asintió Roberto. Y entonces, respirando hondo, decidió ser honesto con ellas. «Sofía, Isabela, necesito hablar con vosotras de algo serio». Las dos prestaron atención. Roberto se arrodilló en la silla para quedar a la altura de los ojos de Sofía. «Quiero adoptarte, Sofía. Quiero que seas mi hija, oficialmente. Y quiero que Isabela forme parte de nuestra familia también. Pero para que eso suceda vamos a tener que luchar. Hay gente que no quiere que esto ocurra, gente que intentará separarnos». Sofía le apretó la mano. «Pero vamos a estar juntos, ¿verdad? Lo prometiste. Y voy a cumplir mi promesa, pero va a ser difícil. Habrá vistas, jueces, abogados, y las dos tenéis que ser fuertes». Isabela puso su mano sobre las de ellos. «Somos fuertes, tío Roberto, y vamos a luchar juntos». Esa noche, acostado en su cama en la mansión vacía de La Moraleja, Roberto miró al techo y pensó en todo lo que había sucedido. Hacía 6 meses, era un hombre roto, viviendo en el pasado, sin esperanza. Ahora, tenía una razón para despertarse cada mañana. Tenía a Sofía, tenía a Isabela, tenía un propósito. Sí, había batallas por delante. Sí, había gente intentando derribarlo. Pero ya no estaba solo, y eso marcaba toda la diferencia. Una semana después, llegó la decisión del juez. Roberto estaba en su despacho cuando Pablo llamó. «Hemos ganado, Roberto. El juez ha denegado la solicitud de incapacitación. Ha dicho que estás plenamente capacitado, que tus acciones demuestran lucidez y compasión, no inestabilidad». Roberto sintió que un peso enorme se le quitaba de los hombros. «¿Y qué hay de mis primos? Tendrán que pagar las costas del proceso, y el juez ha dejado claro que cualquier intento futuro de incapacitación sería visto con mucha desconfianza». Roberto dio las gracias y colgó el teléfono.
Era una victoria, pero sabía que la guerra aún no había terminado, porque ahora venía la parte más difícil de todas: conseguir la custodia legal de Sofía, y para eso tendría que enfrentarse al sistema, a las leyes, y quizás incluso a Isabela, que también tenía derecho a luchar por su hermana. Pero mientras miraba por la ventana del despacho, viendo la ciudad extenderse hasta el horizonte, Roberto sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Confianza. Confianza en que, sin importar lo que viniera, estaría preparado por Sofía, por Isabela, por esa nueva familia que estaba naciendo de los escombros del dolor, y sabía que Lucas, desde donde estuviera, estaría orgulloso. El otoño llegó a Madrid trayendo consigo días más templados y un cielo que alternaba entre el azul y el gris. Roberto estaba en su despacho cuando recibió la notificación oficial. La solicitud de adopción había sido admitida para su evaluación y la vista estaba fijada para dentro de 3 semanas. Sería el momento decisivo, el punto donde todo se definiría. Sofía podría finalmente tener una familia, o todo podría desmoronarse. Pablo. Enrique estaba confiado, pero era realista. Roberto, el proceso de adopción no es simple, especialmente en tu caso. Eres un hombre soltero, con una discapacidad física, que ha pasado por una tragedia reciente. Los jueces cuestionarán tu capacidad para criar a una niña solo. No voy a estar solo, respondió Roberto. Tengo a Isabela, tengo empleados, tengo una red de apoyo. Pablo asintió. Usaremos eso a nuestro favor, pero hay otra cuestión que debemos considerar. Isabela. Roberto frunció el ceño. ¿Qué pasa con Isabela? Es la hermana biológica de Sofía. Tiene derecho a solicitar la custodia también, y ya me ha buscado para hablar de ello. Roberto sintió que se le encogía el estómago. ¿Isabela quiere luchar contra mí por la custodia? No exactamente. Quiere participar en el proceso. Quiere asegurarse de tener voz, de poder formar parte de la vida de su hermana. Pero su familia adoptiva la está presionando, diciendo que debería intentar conseguir la custodia total. Roberto respiró hondo. La situación se estaba volviendo más compleja cada día. Sabía que Isabela amaba a Sofía, pero también sabía que solo tenía 16 años. Estaba bajo la tutela de otra familia y no tenía condiciones reales para criar a su hermana sola. Pero el vínculo de sangre pesaba mucho en las decisiones judiciales. «Necesito hablar con ella», dijo Roberto. Quedaron para el día siguiente, en un parque en Salamanca. Era un domingo soleado, y el parque estaba lleno de familias, niños jugando, parejas paseando. Roberto llegó primero y se quedó esperando cerca de un estanque artificial. Cuando Isabela apareció, notó que parecía diferente, más tensa, más mayor. «Tío Roberto», dijo acercándose. «Isabela, gracias por venir». Se quedaron en silencio por unos momentos, observando a los patos nadar en el estanque. Fue Isabela quien rompió el silencio. «Sé que quieres adoptar a Sofía, y entiendo por qué. La quieres, la cuidas, le das cosas que yo nunca podría darle». Roberto la miró. «Pero es mi hermana, mi única familia de sangre, y la perdí una vez. No quiero perderla de nuevo». Roberto sintió el dolor en su voz y lo entendió perfectamente. «Isabela, no quiero quitarte a tu hermana. Nunca he querido. Todo lo que quiero es darle una oportunidad de tener una vida mejor. Y eso incluye tenerte a ti en su vida». Isabela se secó una lágrima que le resbalaba por la mejilla. «La familia que me adoptó, ellos no entienden eso. Quieren que olvide mi pasado, que finja que siempre he sido su hija, y están diciendo que debería luchar por la custodia de Sofía, que una hermana es mejor que un extraño». Roberto le puso la mano en el hombro. «No soy un extraño, Isabela, y tú lo sabes, pero entiendo tu posición. Estás siendo arrastrada desde 2 lados, por tu familia adoptiva y por el amor a tu hermana». Isabela asintió, sollozando. «No sé qué hacer. No quiero pelear contigo, pero tampoco quiero perder a Sofía». Roberto pensó por un largo momento, y entonces
Dijo algo que había estado en su mente durante días. ¿Y si no tuviéramos que pelear? ¿Y si hubiera una forma de estar todos juntos? Isabela lo miró confundida. ¿Cómo? Si consigo la custodia de Sofía, podrías vivir con nosotros, o al menos pasar los fines de semana, las vacaciones. Serías parte de la familia. Sofía te tendría a ti, me tendría a mí. Todos estaríamos juntos. Isabela se quedó en silencio, procesando esa propuesta. ¿Pero y mi familia adoptiva? Nunca lo permitirán. Tienes 16 años, Isabela. Pronto serás mayor de edad. E incluso ahora, tienes derecho a elegir dónde quieres estar. Si tu familia adoptiva realmente te quiere, entenderán y respetarán tu decisión. Isabela respiró hondo. Tengo que pensarlo, hablar con ellos. Pero, tío Roberto, quiero que sepas que confío en ti, y sé que quieres a Sofía tanto como yo. Roberto sonrió. Entonces hagámoslo juntos. Vayamos a la vista no como adversarios, sino como familia. Y demostrémosle al juez que Sofía no solo tendrá un padre, sino también una hermana que la quiere. Isabela sonrió por primera vez y se abrazaron. Allí, en ese parque soleado, se formó una alianza basada en el amor por una niña de 7 años que les había robado el corazón a ambos. Las semanas previas a la vista fueron intensas. Roberto se preparó meticulosamente. Pablo reunió testigos, documentos, informes psicológicos. Montaron un caso sólido que demostraba que Roberto tenía condiciones no solo financieras, sino emocionales para criar a Sofía. Amanda aceptó testificar de nuevo. La profesora Elena también. E Isabela, después de largas conversaciones con su familia adoptiva, decidió que testificaría a favor de Roberto, dejando claro que quería formar parte de la vida de su hermana, pero que reconocía que Roberto era la mejor opción para la custodia. Mientras tanto, Sofía permanecía en el centro de acogida temporal, visitada diariamente por Roberto e Isabela. No entendía completamente todo lo que estaba sucediendo, pero sabía que era importante. ¿Tío Roberto va a ser mi papá de verdad?, preguntaba cada vez. Haremos todo lo posible para que eso suceda, respondía siempre Roberto. Pero había un obstáculo que Roberto no había previsto. La familia adoptiva de Isabela, los Cardoso, decidieron entrar en el proceso también. Alegaron que, como tutores legales de Isabela, tenían derecho a opinar sobre el futuro de Sofía, y además propusieron que ellos mismos adoptaran a Sofía, reuniendo a las dos hermanas en su casa. A primera vista parecía una solución razonable, 2 hermanas reunidas en una familia estructurada. Pero Roberto sabía la verdad. Los Cardoso no querían a Sofía por amor, querían control, y detrás de ellos, Roberto descubrió a través de Mario estaban sus primos. Gustavo y Renata, después de perder el proceso de incapacitación, habían encontrado otra forma de atacar a Roberto. Se habían acercado a los Cardoso, ofreciéndoles apoyo legal y financiero, con la promesa de que, si conseguían impedir la adopción de Roberto, recibirían una compensación generosa. Era una conspiración, y Roberto tenía pruebas. Mario había interceptado correos electrónicos entre Gustavo y el abogado de los Cardoso, mensajes explícitos sobre cómo usar a Isabela y Sofía como peones para perjudicar a Roberto. Pablo se puso eufórico cuando vio las pruebas. Esto lo cambia todo, Roberto. Vamos a exponer esta conspiración en la vista. Vamos a demostrar que los Cardoso no tienen un interés genuino en las niñas, solo en perjudicarte a ti. El día de la vista llegó en una mañana nublada de septiembre. El juzgado estaba lleno, con periodistas fuera, curiosos intentando entrar. La historia había adquirido dimensión nacional. El empresario millonario luchando por adoptar a la niña huérfana. La hermana adolescente dividida entre 2 familias. La corrupción expuesta. Todo eso se había convertido en noticia. Roberto entró en el tribunal con Pablo a su lado, vistiendo un traje oscuro y corbata azul marino. Su silla de ruedas fue colocada al lado de la mesa de la defensa. Al otro lado de la sala estaban los Cardoso, una pareja de mediana edad con expresiones austeras, acompañados de Isabela, que parecía profundamente incómoda.
y en otra mesa, como parte interesada, estaba la representante de la Fiscalía y la trabajadora social responsable del caso de Sofía. La jueza que presidía la vista era la doctora Beatriz Noguera, una mujer de unos 50 años, conocida por su rigidez e imparcialidad. Entró en la sala y todos se levantaron. La vista comenzó. Pablo presentó primero el caso de Roberto. Habló de la tragedia que Roberto había sufrido, de cómo Sofía había devuelto la luz a su vida, de las donaciones, las reformas, el cuidado genuino. Presentó informes que demostraban que Roberto estaba en perfecta salud mental, que tenía estructura financiera y emocional para criar a una niña. Presentó el proyecto de adaptación de la mansión para recibir a Sofía, con una habitación decorada, área de juegos, todo pensado para ella. Los testigos fueron llamados. Amanda habló de la transformación que Roberto había traído al orfanato, de su carácter. La profesora Elena habló de cómo Sofía había florecido en los últimos meses, de cómo hablaba de Roberto con amor y admiración. Y entonces fue el turno de Isabela. La adolescente subió al estrado con las manos temblando. La jueza la miró con amabilidad. «Isabela, eres la hermana de Sofía. Me gustaría que nos contaras qué piensas sobre esta adopción». Isabela respiró hondo y comenzó a hablar. «Quiero a mi hermana más que a nada en el mundo. Cuando nuestros padres fallecieron, Sofía era todo lo que me quedaba. Y cuando fui adoptada y ella no, fue como si me hubieran arrancado el corazón. Pasé 3 años con miedo de no volver a verla nunca más, de que me olvidara». Se le quebró la voz, pero continuó. «Cuando vi el reportaje en el periódico y vi a mi hermana sonriendo, me di cuenta de que estaba bien. Y cuando conocí al señor Roberto, vi que la quería de verdad, no como alguien que quiere usarla, o presumir, o ganar, algo a cambio. La quiere como yo la quiero, como un padre quiere a una hija». La jueza se inclinó hacia adelante. «Y sobre tu familia adoptiva, Isabela, han propuesto adoptar a Sofía también. ¿No te gustaría vivir con tu hermana en su casa?» Isabela miró a los Cardoso y luego de vuelta a la jueza. «No, señora, porque ellos no quieren a Sofía. Solo quieren controlarme. Nunca se preocuparon por ella antes. Solo ahora, cuando vieron que podían usarla contra el señor Roberto». Hubo un murmullo en la sala. El abogado de los Cardoso se levantó protestando. «Esa es una acusación infundada. Mis clientes tienen las mejores intenciones». Pablo también se levantó. «No son infundadas, señoría. Tenemos pruebas de que la familia Cardoso está siendo financiada y orientada por los primos del señor Roberto Mendoza, que ya intentaron una vez declararlo incapaz y fracasaron. Este es un nuevo intento de perjudicarlo, usando a las niñas como instrumentos». La jueza golpeó con el mazo. «Orden. ¿Qué pruebas son esas?» Pablo presentó los correos electrónicos que Mario había conseguido. Mensajes entre Gustavo Mendoza y el abogado de los Cardoso, discutiendo estrategias para impedir la adopción, hablando de compensaciones financieras, coordinando testimonios. Era una conspiración clara y documentada. La sala se quedó en silencio mientras la jueza leía los documentos. Cuando terminó, su rostro era severo. «Veo aquí un intento claro de manipulación del proceso judicial. Esto es extremadamente grave». El abogado de los Cardoso intentó defenderse, pero no había defensa posible. Las pruebas eran irrefutables. La jueza miró a los Cardoso. «Su solicitud de adopción queda denegada, y voy a ordenar una investigación sobre esta conspiración». Los Cardoso se pusieron pálidos, y entonces la jueza miró a Roberto. «Señor Mendoza, ¿desea decir algo antes de que tome mi decisión?» Roberto asintió y pidió permiso para hablar. La jueza aceptó. Roberto se posicionó ante ella, con la emoción clara en su voz. «Señoría, perdí a mi hijo hace 2 años. Fue el peor dolor que he sentido en mi vida. Y durante mucho tiempo pensé que nunca más podría sentir alegría, propósito, amor. Hasta que conocí a Sofía. Esa niña pequeña que había perdido tanto como yo, se me acercó en un cementerio y me ofreció algo que ni siquiera sabía que necesitaba: esperanza.
Roberto hizo una pausa, secándose las lágrimas. No quiero reemplazar a sus padres. No quiero que olvide de dónde viene. Solo quiero darle una oportunidad de tener una vida feliz, segura, llena de amor. Y quiero que Isabela forme parte de esto, porque Sofía merece tener a su hermana e Isabela merece recuperar a su hermana. Podemos ser una familia, no convencional quizás, pero una familia de verdad, basada en el amor, en la elección, en el compromiso. La jueza se quedó en silencio por un largo momento, y entonces dijo: «Voy a pedir un receso de 30 minutos para deliberar». Esos 30 minutos fueron los más largos de la vida de Roberto. Él, Pablo, Isabela y los testigos esperaron en el pasillo, nerviosos y ansiosos. Sofía había sido traída al juzgado, pero estaba en una sala separada con una trabajadora social, protegida de la tensión de la vista. Cuando la jueza regresó, todos volvieron a sus lugares. La sala se quedó en silencio absoluto. La doctora Beatriz Noguera comenzó a hablar. Este es un caso complejo que involucra cuestiones de amor, pérdida, familia y justicia. He analizado cuidadosamente todos los aspectos. El señor Roberto Mendoza es un hombre que sufrió una tragedia profunda, pero que ha demostrado resiliencia y capacidad de amar de nuevo. Isabela Silva es una adolescente valiente que luchó por su hermana incluso cuando era difícil. Y Sofía es una niña que merece tener una familia que la quiera incondicionalmente. La jueza hizo una pausa. Considerando todos los factores, las pruebas presentadas, los testimonios y el interés superior de la menor, decido conceder la guarda y custodia de Sofía María Silva al señor Roberto Mendoza. Roberto sintió que las lágrimas caían. Pablo le apretó el hombro, pero la jueza continuó. Sin embargo, con una condición. La custodia se concede con la obligación de mantener y fomentar el contacto continuo y significativo entre Sofía y su hermana Isabela. El señor Roberto deberá facilitar visitas regulares, incluyendo pernoctas y participación en decisiones importantes sobre la vida de Sofía. Isabela tendrá derecho a estar presente en momentos importantes de la vida de su hermana y a mantener un fuerte vínculo fraterno. La jueza miró a Isabela. Y en cuanto a ti, Isabela, al cumplir los 18 años, tendrás derecho a solicitar acuerdos de custodia compartida si lo deseas. Hasta entonces, este tribunal espera que el señor Roberto te trate como parte de la familia. Isabela comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alegría. La jueza golpeó con el mazo. Caso cerrado. La sala estalló en aplausos. Roberto no podía parar de llorar. Pablo lo abrazó, Amanda lo abrazó, incluso personas que no conocía vinieron a felicitarlo. Pero a quien más quería ver era a Sofía. Fue a la sala donde estaba y al abrir la puerta vio su carita ansiosa. Y entonces, tío Roberto, ¿qué ha pasado? Roberto se arrodilló a su altura. Tomó sus manos. Sofía, ¿quieres venir a vivir conmigo? ¿Ser mi hija? Sofía abrió los ojos de par en par. ¿De verdad? ¿Para siempre? Para siempre. Sofía saltó a sus brazos, abrazándolo con toda la fuerza que tenía. Sí, sí, sí. Isabela entró en la sala en ese momento y los tres se abrazaron, una familia nacida no de sangre, sino de elección y amor. Los meses siguientes fueron de adaptación y alegría. Sofía se mudó a la mansión de La Moraleja, que Roberto había reformado por completo. Su habitación era un sueño, con paredes pintadas de rosa suave, estanterías llenas de libros, un escritorio para dibujar y una gran ventana que daba al jardín. Roberto contrató a una pedagoga para ayudarla con los estudios, a una psicóloga para ayudar en la adaptación, y se aseguró de que Sofía tuviera todo lo que necesitara. Pero más que cosas materiales, le dio tiempo, atención, amor. Cenaban juntos todas las noches, hablando sobre el día. Los fines de semana, hacían excursiones, iban al cine, al parque. E Isabela siempre estaba presente. Pasaba todos los fines de semana en la mansión, durmiendo en la habitación de al lado de la de Sofía. Poco a poco, los Cardoso aceptaron la situación,
especialmente después de que Roberto, en un gesto de generosidad, se ofreciera a pagar la universidad de Isabela cuando cumpliera los 18 años. Roberto también cumplió otra promesa. Creó la Fundación Lucas Mendoza en honor a su hijo fallecido, con el objetivo de ayudar a niños huérfanos y reformar orfanatos. La primera institución beneficiada fue la de Salamanca, que tras la destitución de Marcia fue completamente reestructurada. Roberto asumió personalmente la gestión, contrató una nueva dirección íntegra, reformó todo el edificio, creó programas educativos y de apoyo psicológico. El orfanato se convirtió en un modelo nacional de cómo cuidar adecuadamente a niños en situación de vulnerabilidad. Marcia y doña Vera fueron condenadas por malversación de fondos y corrupción, recibiendo penas de prisión y siendo obligadas a devolver el dinero desviado. Gustavo y Renata también enfrentaron consecuencias, siendo investigados por intento de fraude procesal. Octavio Figueroa, el abogado que había conspirado con ellos, fue expulsado del colegio de abogados. La vida volvió a tener sentido para Roberto. No es que el dolor por la pérdida de Lucas hubiera desaparecido. Nunca desaparecería. Pero ahora había espacio para otras emociones, para la alegría, la esperanza, el amor. Sofía había llenado un vacío que él pensaba que era imposible de llenar. Un año después de la adopción, en un viernes lluvioso de mayo, Roberto hizo algo que no hacía desde hacía meses. Fue a visitar la tumba de Lucas, pero esta vez no fue solo. Sofía estaba con él, de la mano. Isabela también estaba allí, al otro lado. Caminaron en silencio hasta el panteón. Sofía llevaba un ramo de crisantemos blancos, las flores favoritas de Lucas. Cuando llegaron, colocó las flores en el jarrón con cuidado y se quedó allí, observando la lápida. «Este es tu hermano», dijo Roberto suavemente. Lucas era muy especial. Sofía tocó la lápida con su pequeña mano. «También era tu hijo». «Lo era, y le encantaría conocerte». Sofía se quedó en silencio por un momento y luego miró a Roberto. «¿Puedo llamarte papá ahora?» Roberto sintió que el corazón se le paraba. Durante todo ese año, Sofía había seguido llamándolo tío Roberto. Él nunca la había forzado, nunca se lo había pedido. Pero ahora, allí, ante la tumba de Lucas, ella le estaba haciendo esa pregunta. «Claro que puedes, cariño. Me encantaría». Sofía sonrió, esa sonrisa luminosa que tenía el poder de iluminar hasta los días más sombríos. «Entonces vale, papá». Roberto la abrazó, llorando. Isabela también se acercó y se quedaron allí, los tres, unidos. Una familia inusual, nacida del dolor, pero forjada en el amor. Cuando salieron del cementerio, Sofía miró hacia atrás una última vez. «Adiós, Lucas. Gracias por prestarme a tu papá». Roberto sonrió a través de las lágrimas. «No me prestó, Sofía. Te envió a mí, para salvarnos el uno al otro». Y mientras la furgoneta se alejaba del cementerio, Roberto miró por la ventana y vio el sol comenzando a aparecer entre las nubes. Después de tanto tiempo viviendo en la oscuridad, finalmente había luz. Una luz que tenía la sonrisa de una niña de 8 años y el amor incondicional de 2 hermanas que se habían convertido en sus hijas. El dolor del pasado no había desaparecido, pero se había transformado en algo hermoso, en algo que importaba, en algo que salvaba vidas. Lucas habría estado orgulloso, y Roberto, por primera vez desde el accidente, sentía que estaba honrando la memoria de su hijo de la mejor manera posible, viviendo, amando, siendo padre de nuevo. El ciclo se había cerrado. La muerte había dado paso a la vida. La soledad había dado paso a la familia. Y un hombre que pensaba que lo había perdido todo, había descubierto que aún podía ganar el mundo entero. En 1900, la forma de 2 niñas que habían elegido amarlo tanto como él las amaba. La mansión de La Moraleja, antes un mausoleo silencioso, ahora resonaba con risas, música, conversaciones animadas. Las paredes tenían dibujos de Sofía pegados. La nevera estaba llena de imanes con fotos de la familia. El jardín tenía un columpio que Roberto había mandado instalar.
Era vida, era alegría, era amor. Y todos los viernes, sin falta, Roberto, Sofía e Isabela iban al cementerio. Llevaban flores, hablaban con Lucas, le contaban las novedades de la semana. Pero ya no era un lugar de pura tristeza. Era un lugar de conexión, de gratitud, de memoria honrada. Sofía crecería en esa casa llena de amor, con un padre que haría cualquier cosa por ella y una hermana que nunca más permitiría que las separaran. Isabela conseguiría su independencia a los 18 años y elegiría seguir formando parte de esa familia no convencional, pero profundamente verdadera. Y Roberto, el empresario que lo tenía todo y lo había perdido todo, había descubierto que la mayor riqueza no estaba en los bancos, en las empresas, en las mansiones. Estaba allí, en la risa de una niña antes huérfana, en el abrazo de una adolescente que había reencontrado a su hermana, en el propósito de marcar la diferencia en la vida de otros niños a través de la fundación. La vida le había dado una segunda oportunidad, y Roberto había aprovechado cada segundo de ella. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Roberto, Sofía e Isabela haya tocado profundamente vuestros corazones. Si te has emocionado con este viaje de dolor transformado en amor, de soledad transformada en familia, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te ha marcado más. ¿Fue el encuentro en el cementerio, la lucha por la adopción, el reencuentro de las hermanas o el final emocionante? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo y resiliente del alma humana, mostrando que incluso en las mayores tragedias, el amor y la esperanza pueden florecer. Te esperamos en el próximo episodio, con otra narrativa que removerá tus emociones y te hará creer en el poder transformador del amor verdadero.